que si le rezas al dios de los vuelos, que entres de madrugada, que directamente lo hagas un día en específico. Te estuvieron mintiendo toda la vida. ¿Buscas en modo incógnito vuelos porque pensás que así te sale más barato? Trabajamos hace años vendiendo tickets aéreos y te voy a decir algo que te va a sorprender. Esto no sirve de absolutamente nada. Hay otros tips y otros trucos que realmente sí funcionan, pero esos son los que nadie te cuenta porque no son tan virales como los del modo incógnito. Así que te recomendamos que te quedes con nosotros y veas el video completo porque al final te vamos a revelar uno de los trucos que más plata te va a hacer ahorrar. Toda la vida escuchaste y leíste un montón de mitos que todo el mundo decía para encontrar y buscar vuelos baratos. Que si le rezas al dios de los vuelos, que entres de madrugada, que directamente lo hagas un día en específico. Te estuvieron mintiendo toda la vida. Un mito muy famoso era directamente que entres en la pantalla desde incógnito y compres el vuelo desde ahí. Esto es totalmente falso. La disponibilidad de los vuelos y los sistemas de disponibilidad van directamente ligados a precisamente la disponibilidad que cada avión tiene. Así que aunque hagas el ejercicio en recargar 1000 veces la misma página, te van a seguir dando el mismo precio, a menos que otro factor influya y ese sí sea el que cambie el precio. Pero en realidad no tienen nada que ver las cookies ni que entres en modo incógnito, así que eso es totalmente falso. Bueno, otro mito que se dice mucho tiene que ver con el horario de compra. Supuestamente comprar de madrugada es más barato. No, comprar de madrugada no es más barato, no depende de un horario, no hay un horario mágico, sino que muchas veces influye más la fecha y de qué tan cercano estamos de la fecha del vuelo en sí. Mientras más cercano o más lejos en el tiempo, sí podemos tener una gran diferencia de precios, pero no hay horarios mágicos. También se dijo en algún momento que comprando los martes siempre es más económico. Esto en realidad viene con un poquito de historia. Hace muchos años, bueno, las aerolíneas sacaron una promoción de que los martes sí daban una especie de descuento y quedó para la historia y la gente se quedó con eso y ahora la gente piensa que entrando los martes va a estar más barato los precios y la verdad es que no es así. Bueno, otro mito es que siempre cuando se acerca más la fecha van a estar más caros. No siempre es así. En realidad sí, como dije, la fecha influye mucho, pero no es la ley, o sea, no es una regla estricta. Por ejemplo, lo que tenemos que tener en cuenta es que a medida que se van llenando los asientos económicos, es que va aumentando el precio. Si estamos más cerca, pero por la ley de oferta y demanda es un vuelo que no viene bien en cuanto a ventas, no lo está comprando nadie, a pesar de que nos estemos acercando a la fecha, quizás nos encontremos hasta que los precios bajen. Y es un caso que, si bien no es lo más común y lo que pasa siempre, pasan. O sea, hay veces que la gente se comunica con las aerolíneas para decir, mira, entré a mi reserva y el precio de mi vuelo en realidad está más bajo. ¿Hay forma de que me puedan devolver algo en crédito o algo? Y la respuesta muchas veces es que sí, porque, de nuevo, los precios variaron y variaron para abajo. Entonces, no siempre, a medida de que estamos más cerca de la fecha, encarecen, sí o sí, los vuelos. Bueno, otro mito que también yo he escuchado personalmente de algún pasajero es pedirme no viajar un fin de semana porque dicen que durante los fines de semana viajar es más caro. Obviamente ahí le respondí al pasajero diciéndole que no tenía en realidad nada que ver con qué día viajar, sino que estaba ligado directamente a la disponibilidad. El pasajero me dice que como a la gente le gusta viajar los fines de semana, entonces durante la semana los vuelos van a estar más vacíos y por ende los precios van a estar más bajos. Yo creo que ahí está un poco más vinculado a qué fin de semana estamos hablando. Por ejemplo, si justo un fin de semana cae con una fecha festiva al lugar al que se está tratando de volar, de nuevo, aplicar la oferta-demanda. Sé que esa es una fecha muy demandada porque hay un evento en especial, porque es un feriado, porque algo sucede en el destino. Entonces, digo la casualidad, bueno, listo, el fin de semana ese sabemos que hay un feriado o la gente se está movilizando porque empiezan las vacaciones o lo que fuera. Son fechas de temporada alta, entonces tiene lógica que justo ahí esté un precio mucho más alto, pero no está vinculado específicamente al día de la semana. Sí, vamos a lo mismo, va directamente ligado a la disponibilidad porque hubo una movida grande de gente durante esos días, los cupos de los vuelos están ocupados y por eso hace que los precios suban. No tiene nada que ver con que fue justamente un día. En ese caso hay que tener en cuenta como todas las variantes, decir, bueno, ¿cuánto quiero viajar? ¿Es temporada alta? ¿Es temporada baja? Justo en el día de la semana que mejor precio me tocó es el sábado, pero si salgo el sábado y quiero volver un martes, o sea, no es una ley en cuanto a día de que, ay, el lunes va a estar barato. No, son muchos factores que entran en juego, pero que sea porque el fin de semana, porque es fin de semana y listo, y la gente viaja porque no tiene nada que hacer, no siempre es así.
Y es esto lo que nos hace dar pie al tema más importante que todos queremos saber, cuáles son esos tips que sí funcionan, las cosas que sí nos permiten de alguna u otra forma encontrar esos precios baratos que todos queremos conseguir siempre, que son tan importantes y tan aclamados a la hora de planificar un viaje o planificar unas vacaciones. Empezando directamente por la flexibilidad. La flexibilidad en tus vuelos es algo clave. Cuando tú planeas unas vacaciones, un viaje con amigos, un viaje con la familia, lo primero que se dice es, bueno, ¿cuándo nos vamos? ¿Cuánto tiempo vamos a durar allí? Precisamente esto es un punto clave en encontrar precios baratos. Primero, como ya hablamos de la disponibilidad, con más tiempo de antelación, con que busques los vuelos, se puede entender, no siempre es el caso, de que los vuelos van a estar un poco más vacíos, por ende los precios van a estar mejor. Esta es la regla principal. Además de eso, tienes que tener en cuenta la flexibilidad. Hay muchos casos en los que buscas un vuelo que salga el 5 de un mes y vuelve el 10 y te aparece un precio, pero si capaz moviste 1 o 2 días fuera de ese rango, el precio baja brutalmente. Es algo que nosotros nos hemos dado mucha cuenta. Entonces, tener ese poder de flexibilidad para poder cambiar tu vuelo de alguna forma o que puedas ajustar tus vacaciones a esos días que estaban más baratos es clave para poder conseguir algo más económico. Sumo un comentario que mucho no tiene que ver con el tema, pero también es importante a la hora de elegir los vuelos. Está también ligado a esta flexibilidad y es que a pesar de que hay muchas personas que tienen la fecha de sus vacaciones de cierto día a cierto día y no se pueden mover, quizás en eventos importantes o en situaciones muy críticas en las que uno tiene que pensar, bueno, tengo mis vacaciones y tal día tengo que sí o sí estar en la oficina porque si no me echan, o cuestiones de salud muy importantes. Algo muy importante es siempre recordar que en el mundo de las cancelaciones, en el mundo de los hechos y las eventualidades de último momento, que son cosas que pueden pasar, que hay muchas cosas que ni siquiera están vinculadas 100% a las aerolíneas, a las empresas privadas. Tener esta flexibilidad te ayuda a momentos críticos en los que se cancelan vuelos, los vuelos se cancelan todo el tiempo, sea cual sea la aerolínea, sea cual sea la empresa, y si no tenemos presente cierto tipo de margen de emergencia, pueden pasar cosas malas, porque pueden pasar. Si yo sé que tengo que viajar a cierto lugar porque al día siguiente se casa mi hermana y no me dejo un cierto margen de tiempo en el que posiblemente pueda pasar cualquier cosa, puede pasar que me pierda el casamiento, puede pasar que me pierda la otra conexión que tengo, puede pasar que me pierda la reunión importante de trabajo, la cita médica, lo que sea. Entonces, esta flexibilidad de la que estaba hablando no solamente sirve en el momento de los precios, sino también es muy importante tenerla en cuenta en planes B que pueden pasar si se presentan cosas inesperadas, por así decirlo. Bueno, sumando algún otro tip que tenemos por acá, siempre tener en cuenta y ver de manera macro, entender un poquito la geografía de a dónde estamos queriendo ir, porque esto nos ayuda un montón en alternativas de viaje. Por ejemplo, hay ciudades que tienen más de un aeropuerto, siempre está el aeropuerto más famoso, el aeropuerto principal, donde llegan la mayoría de los vuelos, pero capaz tienes un aeropuerto tal vez un poco más pequeño o un poquito más alejado de donde te vas a quedar, pero que cuando lo buscas, para buscar el vuelo, llegar a ese aeropuerto cuesta más económico que al aeropuerto principal. Eso es algo que pasa bastante. Entonces, tener en cuenta al momento de buscar tu viaje de, ok, este es el único aeropuerto que hay, ¿qué otros aeropuertos hay? ¿Qué otras alternativas puedo conseguir? Y evaluar de forma macro todo el plan y todo el recorrido que vas a hacer para poder definir, ok, listo, tengo todas estas opciones, ¿cuál es la que más me conviene? Porque también puede ser que el vuelo salga al mismo precio llegando a otro aeropuerto, pero capaz de ese aeropuerto te sale más cerca llegar a tu hospedaje. Como que hay un montón de cosas que hay que evaluar y que eso te permite también tener el abanico de oportunidades y el abanico de opciones o que tu viaje sea mucho más económico al final de cuentas. Sí, la geografía en general, tenerla en cuenta para poder elegir el aeropuerto, decir, bueno, elijo un aeropuerto alternativo, es un punto muy importante. Otro punto importante es la ruta, la magnitud de a dónde estoy volando, saber qué lugares estoy volando para poder también así decir, bueno, ¿puedo realmente agotar todas las posibilidades existentes para que yo pueda llegar a ese lugar?
lugar de forma más barata. Y a esto me refiero, por ejemplo, nosotros conocemos una página web que se llama Flight Connections. Es una página web muy útil que tiene englobadas todas las aerolíneas y todos los hubs, que los hubs son básicamente el lugar en el que la aerolínea tiene su central de operaciones. Entonces, por ejemplo, me ha pasado de escuchar casos en los que hay personas que buscan de un punto A un punto B directo y tiene un precio, pero luego, por ejemplo, yendo de un punto A al B, pero con un aeropuerto en intermedio, es decir, por ejemplo, si quiero ir de Argentina a Japón, busco Argentina-Japón, directo, me da un precio. Pero después si busco un Argentina-Ciudad de México y en otra búsqueda aparte hago un Ciudad de México-Japón, me da otro precio si hago la suma de los precios desglosados. Entonces, a eso es lo que me refiero con que también es muy importante tener la geografía clara para poder contar con todas las herramientas posibles y todas las opciones que tengo para que ese costo se abarate. Me ha pasado también de escuchar una persona que también quería ir a Argentina, Japón y le salía muchísimo más barato hacer un Argentina-Corea del Sur y en Corea del Sur tomarse un avión mucho más corto de Corea del Sur a Japón y le salía la mitad de precio. Entonces, son muchas cosas a tener en cuenta. Sí, la geografía también es un punto muy importante porque te ayuda a nutrirte de herramientas que te pueden llegar a servir para inclusive tener precios más baratos, buscando rutas alternativas, no solamente con aeropuertos, sino también con lugares que te pueden llegar a servir. Bueno, otro tip muy importante que viene ligado más al conocimiento que otra cosa es entender precisamente cómo funcionan las tarifas. Muchas personas y pasajeros se preguntan por qué cambia tanto de una tarifa a la otra, capaz de una hora a la otra ya el precio cambió, ya sea para arriba o para abajo. Bueno, principalmente hay que entender un poquito esto que viene ligado de la disponibilidad, que las tarifas se van agotando y mientras se van agotando esos cupos van subiendo de precio. Un ejemplo para que lo vean un poquito más claro es, por ejemplo, cuando quieres comprar un ticket para un recital. Hay muchos recitales que te venden preventa 1, preventa 2, preventa 3. La primer preventa es la más económica normalmente y después cuando se agoten todos los cupos que estaban directamente linkeados a esa preventa 1 pasan a la preventa 2 que ya es más costosa que la 1. Lo mismo pasa con los aviones. Literalmente tienen un grupo de asientos que dicen, bueno, cuando ya se vendan este grupo de asientos pasamos a la siguiente fase que es el siguiente grupo de tarifas. Esto puede cambiar como para arriba como para abajo directamente porque depende de si alguno se dio de baja, el precio va a bajar, alguno de los pasajeros. Si algún pasajero más compra, va a hacer que entre al siguiente grupo tarifario y por ende la tarifa va a subir. Entonces, no hay una regla fija de cuándo se va a acabar ese cupo porque es directamente cuando los pasajeros hayan comprado ese grupo específico. Sí, creo que acá lo importante es entender la dinámica. Tarifa igual a precio. Los precios varían todo el tiempo. Entonces, creo que ahí importa más la velocidad de entender que en el momento en que te cierra un precio y te sirve y decís, ok, este precio entra dentro de mi presupuesto, no dudarlo, no pensarlo dos veces. Bueno, tenemos un video, de hecho, en el canal de tarifas, pero entender que cada tarifa tiene su regla, su restricción. Normalmente, de forma general, las tarifas y los precios más bajos son las cosas más restrictivas. Tener en cuenta que muchas veces hay muchas aerolíneas low cost o aerolíneas que tienen su precio más bajo con la restricción de cambios. No te permiten hacer cambios, no te permiten llevar equipaje en bodega, no te permiten hacer muchas cosas. Inclusive hay low cost que en sus tarifas más restrictivas ni siquiera te dan un vaso de agua en el avión y son vuelos largos quizás y son cosas que la gente quizás no lo tiene en cuenta, no lo tiene en consideración, se llevan de sorpresa en el aeropuerto o peor aún en el vuelo y son cosas que pueden que estén ocultas, que no siempre estén a la vista, pero por eso es muy importante detenerse a leer este precio detrás, qué es lo que conlleva que yo esté pagando este precio tan bajo, qué es a lo que me voy a enfrentar una vez que me surja una eventualidad, me surja algo inesperado en que justamente son cosas que se escapan de nuestras manos. Me han pasado muchas veces pasajeros que me dicen, no, yo estoy seguro que voy a volar en esa fecha y voy a muerte con esta tarifa y con este precio. Uno obviamente tiene que decir, ok, señor, por supuesto está bien, elegimos esta tarifa, pero pensando un poco más profundo, uno en realidad no sabe si va a poder subirse en un avión de acá a 3 meses. Entonces, estar como muy en la tierra de saber qué es lo que estamos comprando, saber
saber que es todo muy dinámico, entonces, y no solo me refiero al precio, sino también a estas cuestiones. Así que entender todas estas pequeñas cuestiones también van de la mano con entender las tarifas en sí. Bueno, otro tip bastante importante y que nos parece en realidad una herramienta bastante útil que muchas páginas de aerolíneas tienen, inclusive muchas agencias de viaje online, tienen también una opción muy útil que es tener una alerta de viaje. Esto es algo que si lo sabes utilizar, la verdad que te conviene un montón. Por ejemplo, cuando ya estás empezando a planear un viaje, pero tienes tiempo para decidir o todavía no has terminado de cerrar el número, hay cosas que todavía no has terminado de coordinar, la alerta de viaje te da la opción de poder seleccionar la fecha tentativa a la cual tú estás queriendo volar y la plataforma, ya sea la de la aerolínea o de la agencia de viaje, te manda una notificación, ya sea tu mail o un pop-up en tu celular o algo por el estilo, que te indica cuando ese viaje específico en la ruta que dejaste seteada ahí bajó de precio, ya sea por alguna u otra razón. Una herramienta, la verdad, muy útil porque saca de la cabeza el entrar a cada rato a ver si el precio bajó. Esta es una herramienta que te sirve directamente para eso, para soltar y poder encargarte de otras cosas del viaje para poder coordinarlo, esperar a que la notificación directamente llegue, esperando que llegue y que, bueno, puedas utilizarla para que el viaje te salga más barato. Bueno, otro buen tip es evitar cualquier tipo de gasto innecesario. Se me ocurre seguro de viajes. Sí, no decimos que el seguro de viaje no es necesario. La verdad, nosotros en realidad siempre recomendamos, es recomendable para cualquier viaje que tengas planeado hacer, tener un seguro de viaje. A veces algunos países lo exigen, a veces no, tus destinos lo exigen. Bueno, ¿por qué decimos evitar extras innecesarios? Y lo ponemos al seguro de viaje en este punto. Porque a veces la misma aerolínea, cuando estás a punto de comprar un ticket, te da la opción de comprar un seguro de viaje que viene incluido con el ticket. Tienes opción de agregarlo, opción de no agregarlo. Hay muchos factores que influyen en tu decisión de si optar por ese seguro de viaje o no. Hay veces que muchos tenemos incluido seguro de viaje, ya sea con nuestro banco, por alguna tarjeta de crédito en específico o algo, y ni siquiera tenemos conocimiento de eso. Entonces imagínate que ya tienes un seguro que te está respaldando porque tienes una tarjeta y alquilas otro seguro en el cual estás encareciendo el ticket o el viaje innecesariamente. Entonces, primero es conocer y tener en cuenta todos los productos que ya tienes o los beneficios que tienes, ya sean por distintas opciones. Así no cometes el error de, bueno, encarecer el viaje cuando no tiene ningún sentido hacerlo. También otra opción que se me ocurre es chequear precisamente que ese seguro de viaje se ajuste a lo que tú necesitas, entender de verdad cuáles son las cosas que cubre, cuáles son las cosas que no cubre, porque capaz para ti es súper importante que tu seguro esté muy pendiente de tu equipaje, pero contrataste ese seguro que te brindó la aerolínea, por alguna razón pasa lo que sea con tu equipaje y dices, bueno, me quedo tranquilo porque mi seguro lo avala, y cuando te das cuenta el seguro no funcionó en eso, entonces gastaste y pagaste un seguro que ni siquiera te ayudó al final. Entonces, más que un gasto innecesario, es entender y tener conocimiento de lo que estamos contratando para poder utilizarlo a tu favor en el futuro. La idea no es que se sientan perseguidos y evaluar todos los escenarios posibles y qué pasa si me enfermo, qué pasa si la aerolínea me pierde la valija, qué pasa si hay un terremoto, o sea, tampoco ese nivel, porque no es la idea, pero tener en cuenta eso, o sea, tener en cuenta estas cuestiones, tener en cuenta que si no agrego el seguro, muchas veces los seguros son servicios tercerizados, ni siquiera es la propia aerolínea que lo brinda, entonces después se llevan la sorpresa con que la aerolínea se desliga o no se sabe muy bien, ahí hay como otro intermediario en el medio, entonces si pasa algo, saber que no voy a lidiar con la aerolínea, sino que voy a lidiar con la aseguradora. Y muchas veces quizás saber que el seguro lo tengo cubierto de otro modo, como puede ser con una tarjeta de crédito, cubrirme simplemente con la aerolínea sabiendo que el ticket permite cambios o mi ticket es reembolsable, o si pasa algo, mi ticket vuelve a mí como en forma de crédito y yo ya sé que en un futuro voy a volar, entonces ese crédito lo voy a tener asegurado en cierta forma con la propia aerolínea y no hay ningún intermediario en el medio, o con la agencia de viaje. Entonces, evaluar qué es lo que a mí como pasajero me parece más importante en un caso de que pase cualquier cosa. Por eso yo siempre lo digo como eventualidad, que no sé qué va a pasar, pero pasa algo y yo sé y me quedo tranquilo de que lo voy a poder cambiar, va a quedarme como crédito. Volviendo al tema de cosas y servicios extra que podemos evitarnos, asientos o equipaje que quizás viene incluido en la tarifa, por eso también el punto anterior de entender bien la tarifa. Si viene el equipaje incluido en la tarifa y yo después voy a la página y me compro otro y en realidad no entendía que ya lo tenía incluido, entonces poner en primer plano y como prioridad cuáles son esas necesidades que yo priorizo y saber qué es lo que estoy comprando.
al fin y al cabo. Sí, entender básicamente tus necesidades como pasajero, qué es lo que finalmente vas a llevar también, porque hablando de eso del equipaje, por ejemplo, compras una tarifa que tiene equipaje incluido. Después te diste cuenta que en realidad solo necesitabas 2 camisas para viajar y te fuiste con un carry y compras un pasaje que tenía un equipaje de 23 kilos incluido, el cual no utilizaste, que te pudo haber salido, te pudo haber ahorrado dinero a la hora de comprar por el simple hecho de comprar uno que no tenía equipaje incluido. El conocer en general todas las cosas que nuestro pasaje incluye y todas las cosas que a nosotros como pasajeros necesitamos al final para que nuestro viaje salga bien. Yo creo que esa es la sabiduría que hace que nuestro viaje sea inteligente y económico al final. Muchas veces también se me vienen ocurriendo más cosas. Con el tema de los asientos, uno piensa, no sé, hay veces que las aerolíneas te dan ofertas todo el tiempo, son estímulos, oferta, 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 y te dicen, bueno, si haces un upgrade de tu asiento en la misma cabina, pagas tanta plata y después te subís al avión y resulta que ese upgrade era por un asiento de 5 centímetros más que el asiento de los mismos asientos que están atrás. Hay que ver lo que te van ofreciendo las distintas aerolíneas, pero no sé, quizás un menú en especial, cosas que puedes tener en cuenta, no sé, hay mucha gente que con tal de viajar más barato, las low cost que no te dan ni un vaso de agua, se llevan un paquete de galletitas y comen eso todo el vuelo. Entonces, por eso, tener muy bien en claro las prioridades y decir qué cosas puedo ir acortando que yo puedo afrontar en el vuelo, que no me importa viajar duro ahí en cabina, en turista, sin mis 5 centímetros de más, pero yo pagué menos. O sea, ahí es balance de qué priorizo, cómo quiero viajar, me estoy mudando de país, ok, para mí importan mucho los equipajes, quiero estar seguro que mi tarifa tiene estos 2 equipajes de 32 kilos y si no lo tienen, bueno, quiero estar seguro de que en el aeropuerto lo voy a poder comprar y lo voy a poder comprar por el mismo valor que yo vi en la página. Todos esos extra son los que nosotros tenemos que tener presentes en cuáles sí, cuáles no, cuáles me puedo ahorrar y de esa forma también abaratar costos. Sí, son esos gastos hormiga que al final capaz no tenías presupuestado, pero aparece. Por ejemplo, volviendo a un tema de los equipajes, al principio cuando compramos el ticket desde cero, hay aerolíneas que te dan un precio de equipaje, pero que cuando vas a comprarlo en el aeropuerto es un precio totalmente distinto. Entonces, también conocer directamente, entender cómo funciona con cada aerolínea, porque la verdad es que no tenemos una ley única para todo el mundo. Cada aerolínea tiene sus políticas, entonces, como ya lo hemos dicho en videos anteriores, entender, investigar, tener el conocimiento para poder evaluar las opciones y actuar de la manera más inteligente. Y saber, al fin y al cabo, porque si soy alguien que desconoce completamente, voy, compro un vuelo y yo asumo, ay, me estoy yendo a otro continente, es obvio que el precio y la tarifa va a tener un equipaje, ¿cómo me van a hacer volar sin equipaje? Ay, estoy teniendo un vuelo de 12 horas, ¿cómo no me van a dar unas galletitas, un pedazo de pan? Bueno, no, sí, puede pasar. Las aerolíneas lucran con absolutamente todo y son estos servicios extras los que justamente hacen la diferencia en precio, en calidad de la experiencia del vuelo, de las necesidades de la gente. Hay veces que es una cuestión de necesito llevar esto porque me estoy mudando, necesito llevar esto porque está la medicación que necesito. Entonces es ahí donde entra todo esto en juego. Otro tip muy, pero muy importante, que también lo hemos hablado un poquito anteriormente, que tiene que ver con utilizar la plataforma de la aerolínea o utilizar la plataforma de la agencia de viaje. Hoy en día hay una competencia increíble entre las aerolíneas y las agencias de viaje. Obviamente todos buscamos el mismo fin, que es el vender tickets, el vender pasajes y venderlo de la forma más masiva posible. Entonces, bueno, esto da la competencia de que las agencias por ahí te dan una promoción, comprando conmigo tienes tanto por ciento de descuento, o directamente te ofrecen paquetes que tú piensas que, wow, está súper barato, pero eso conlleva un montón de cosas. Lo principal es que tenemos que evaluar las distintas alternativas. Muchas veces las agencias de viajes tienen buenas opciones con el vuelo que tú quieres comprar, pero capaz tienen muchas restricciones escondidas que no sabes, que capaz comprando con la aerolínea te sale un par de dólares más, pero después tiene todo incluido lo que necesitas. Entonces, aquí no hay una ley oficial que sirva para todo. No te vamos a decir siempre comprando con la aerolínea vas a tener el precio más barato, porque la verdad es que no. Hay veces que, y nos hemos dado mucha cuenta trabajando tanto tiempo con agencias de viaje y con las aerolíneas directas, de que no hay una ley directa. Puede ser que con la aerolínea directa tengas un precio más barato, a veces con la agencia tienes un precio más barato. Todo va a tener que ver con qué suma más para ti. Si suma más para ti el tener cancelación gratis dentro de las primeras 24 horas, por ejemplo, o $10 menos en comprar
del pasaje. Entonces son todas esas cosas que tienes que evaluar, que al final es lo que van a hacer que tu viaje sea más económico. Otro buen tip tiene que ver con millas, programa de millas, programa de fidelidad, programa de viajero frecuente de las aerolíneas. Hay muchas personas que son fieles a una aerolínea por X razón, porque siempre vuelan a un mismo destino, la misma aerolínea los lleva, les gusta cómo es una aerolínea, les conviene. Entonces, con los distintos programas de millas, lo que tenemos que tener en cuenta es cuándo me conviene utilizar los puntos, los rewards o como quiera que le digan en su aerolínea, y cuándo no, porque puede llegar a ser la diferencia e inclusive puede llegar a ser diferencia en precio. Muchas veces, por ejemplo, hay pasajeros que ni siquiera tienen en cuenta este punto, pero asociarte el programa de fidelidad de una aerolínea lo que te va a ayudar a hacer a la larga quizás es, dependiendo por supuesto de las distintas promociones que tengan, pero vamos a suponer que es una persona que viaja mucho siempre a un mismo lugar, entonces con cada vuelo que hace eso genera determinada cantidad de puntos al programa frecuente de la aerolínea y en determinado momento al alcanzar cierta cantidad de puntos en la cuenta hace que le salga más barato comprar el próximo pasaje que quiere sacar con los puntos acumulados de esa aerolínea. Por supuesto es un mundo totalmente aparte y da para hablar directamente en otro video, pero muchas veces te sale más económico sacar tu pasaje con puntos o inclusive hay muchas veces que no, porque dependiendo de la cantidad de puntos que tengas, la cantidad de puntos que salga, comprar el pasaje que querés, hay muchas veces que te sale más caro comprar los puntos que te faltan que directamente comprarlo directamente sin usar puntos. Entonces, tenerlo en cuenta como una herramienta más que puede llegar a ser útil e inclusive como una forma de premiar al pasajero que tiene la aerolínea gracias a toda esa fidelidad que se generó y en determinado momento decir, viajé tanto, usé tanto esta aerolínea, gasté tantos puntos, tengo acumulados tantos puntos, me sale más barato comprar este pasaje utilizando mis puntos que comprándolo por separado. Eso es muy relativo a cada caso, a cada aerolínea, a cada programa de fidelidad. No podemos generalizar para nada, pero es un buen tip tenerlo en cuenta porque quizás uno investigando puede llegar a sacar la conclusión de que le sale más barato. Entonces, por eso lo mencionamos como un tip de sean conscientes de los programas de fidelidad de cada aerolínea que existen, que según el caso pueden llegar a convenir y que al fin y al cabo lo que nos interesa pagar menos es una herramienta que tienen las aerolíneas que sirve si se sabe usar, si se saca provecho y está bueno. Sí, es algo que a veces hasta inconscientemente, sin pensar que lo vas a utilizar alguna vez en el futuro, te das cuenta que volaste hace varios años y te quedaron esas millas acumuladas ahí. Ahora quiero volver a volar, se te olvidó que tenías esas millas ahí en cuando entraste en la cuenta a volver a sacar el nuevo ticket, te diste cuenta que por casualidad, bueno, te salió un poco más barato porque hay aerolíneas que te dan opción de usar millas de dinero o directamente te dan un asiento gratis por cierta cantidad de millas. Bueno, no sería gratis, estarías pagándolo con millas. Un upgrade o un equipaje extra. Entonces es tener esa conciencia de, bueno, la mayoría de las veces unirse a estos programas de fidelidad de las aerolíneas es totalmente gratis. Entonces no me pesa nada a la hora de viajar. Bueno, sumamos esos puntos, total, capaz no los utilice nunca, pero capaz en algún momento te puede llegar a servir para algo más. Entonces eso también es viajar inteligentemente para pensar en el futuro y pensar en, bueno, capaz la próxima vez que viaje las puedo utilizar y si no, bueno, no me costó nada ganar. Pero es tener esa noción de las herramientas que te están dando para poder después sacarle provecho de alguna otra forma. Sí, tener en cuenta ahí también las reglas, de nuevo, siempre volvemos a las reglas de cada aerolínea y que cada aerolínea te puede decir, bueno, te damos estos puntos, pero son hasta cierto momento, claro, tienen un vencimiento, así que bueno, ahí es como empantanarnos más en el mundo específico de cada aerolínea, pero por lo menos, dependiendo de lo que cada uno elija, puede llegar a servir y mucho. Sí, el tip más grande que les vamos a dar siempre es el conocer. El conocer, tener esas ganas de poder empaparse de conocimiento de lo que estamos queriendo hacer para que nos vaya a servir en el futuro, porque al final eso es para ti, es para tu viaje y te va a quedar el conocimiento para toda la vida que te va a ayudar cada vez a viajar más inteligentemente.
Bueno, muy bien muchachos. Ahora, vamos a hablar, este ya es un tip extra, un bonus que les vamos a regalar. Es uno de los tips más importantes y bastante polémico también. Bueno, primero, si llegaste hasta acá, gracias. Te pedimos por favor que si le puedes dar like, suscribirte y activar la campanita para que siempre puedas estar al tanto de de todos los videos nuevos que vamos a estar subiendo, para que te enteres de todos estos bonus y tips que siempre vamos a estar trayendo para ustedes. Bueno, acá tenemos un tema que se puede ver y podemos hablar un montón sobre esto, y muchas personas en realidad le sacan provecho de muchas buenas maneras, que es conocer directamente desde dónde físicamente estás comprando tu ticket. Depende de qué parte del mundo estás en tu computadora para entrar en una página web y comprar tu pasaje, puede ser que te aparezca un precio u otro. Cada país tiene distintos aranceles, tiene distintos impuestos, tiene distintas restricciones. Entonces, en la composición de un ticket, además de lo que cuesta el pasaje, que es lo que cuesta el asiento en sí, lo que la aerolínea le suma, se le suman ciertos impuestos que las barreras fronterizas de cada país agregan o quitan dependiendo de las leyes del mismo. Entonces, puede ser que en algún momento hayan escuchado que comprar un ticket fuera de Argentina cuesta menos o distinto que comprarlo dentro de Argentina. Como un ejemplo, esto pasa directamente por esto que les digo, de que dentro de este territorio hay ciertos impuestos que aplican más o menos que en otro. Entonces, hay un tip fundamental que es la comparación. Esto si tienen la oportunidad, por supuesto. Por ejemplo, si tienes algún familiar o amigo viviendo fuera del país o en algún otro territorio y tú estás haciendo tu búsqueda para hacer tu viaje, directamente, bueno, haces tu búsqueda, ok, y por curiosidad, pregúntale a ese amigo o familiar que tienes en algún otro lugar del mundo: hey, ¿qué tal si me ayudas a buscar esto desde tu parte del mundo? A ver qué tal, a ver cómo sale. Te podría sorprender, sinceramente, del cambio, ya sea para más o para menos. Pero bueno, es un tip bastante importante. ¿Y por qué decimos polémico? Porque esto da muchas otras cosas, como hay mucha gente que dice, bueno, utilizo alguna página que haga ver a la página que estoy en otra parte del mundo. Sí, muchas malas prácticas. Muchas malas prácticas, las cuales no les vamos a incitar a hacer, pero lo que le queremos decir con esto es que es una herramienta muy poderosa si se utiliza de una buena manera, y conocer las posibilidades de que esto existe y bueno, que le puedan sacar provecho si tienen la posibilidad de hacerlo, por supuesto. Ahí es importante entender que todo rige en base a los distintos mercados que existen. Cada país es un mercado en sí mismo, entonces pasa algo muy similar, no solamente en las páginas web, sino también al momento en que se intenta llamar a una aerolínea, se intenta comunicarse por teléfono y uno marca al número de teléfono que rige en ese país, y muchas veces sucede que la misma aerolínea te va a decir, no, pero esto está guardado como si la compra se fuera a hacer en Argentina, entonces te tengo que cobrar en moneda local o cosas así. Entonces está muy de la mano con eso, en entender realmente que si lo vamos a usar de determinada forma, sea buena o mala, puede salir o muy bien o muy mal. La aerolínea mismo te puede decir, no, esto no está permitido y no se puede hacer, y quizás, bueno, lleve a medidas más desesperadas, pero tiene que ver con eso, con los distintos países, los distintos impuestos, las distintas leyes, los distintos mercados, entender por qué en este lugar esta misma ruta, este mismo vuelo sale este precio y por qué en otro no, y por qué sí, y por qué en esta moneda y por qué no en la otra, y por qué este impuesto sí y por qué este no. Entonces es un mundo muy también rebuscado y muy complejo, pero de nuevo se puede sacar provecho si se entiende y si se sabe buscar bien. Y siempre haciéndolo de la manera más honesta, obviamente posible. Por el camino fácil nunca se consiguen las cosas correctas. A veces pensamos que los atajos son la puerta para llegar más rápido y al final te pegas un golpe contra la pared porque te descubrieron o pasó cualquier cosa. Entonces siempre nosotros vamos a hacer las cosas bien por el camino del centro, que obviamente vamos a llegar bien. Bueno chicos, hasta acá el video de hoy. Les agradecemos un montón por haberse quedado hasta el final. Acá estamos nosotros siempre para darle todos los tips y todas las recomendaciones que podamos. Si tienes alguna consulta, algún mito que escuchaste, algo que en algún momento creíste que iba a funcionar y no funcionó, o una experiencia, ¿por qué no? Déjala acá abajo en los comentarios, así la podemos compartir con todos y podemos comentar y todos nutrirnos. Al final este mundo tiene demasiadas incógnitas y cada día estamos aprendiendo, hasta nosotros, que
estamos en el rubro, aprendemos cada día muchas cosas más, así que bueno, esperamos sus comentarios. Muchas gracias por llegar hasta acá. Nos vemos en el próximo video. Esperamos que tengan muy buenos viajes. Bye. Chaito.